Entonces, hoy día vamos a ver un tema de lo que es ELA. Si bien es cierto, es un tema no muy rentable en exámenes, pero sí muy interesante por su clínica y en la forma que aparece, ¿correcto? Tenemos que recordar que nosotros hablamos de esclerosis lateral amiotrófica, hay muchos síndromes o muchas enfermedades que lo pueden aparecer. Hay diferentes formas de manifestaciones, pero la ELA clásica, ¿ya? La ELA clásica quiero que recuerdes que es una enfermedad que se manifiesta por clínica tanto de primera motoneurona y segunda motoneurona al mismo tiempo. Es el dato principal porque hay variedades de ELA, ¿no? Hay una ELA asociada familiar, una ELA primaria, que son variaciones ya un poco ya más de especialistas, pero nosotros como en pregrado tenemos que conocer la clásica, que es la famosa ELA, ¿correcto? Recordemos por historia que fue descrita por primera vez en 1825 eh, por lo que se tiene, perdón, perfecto, por Jean-Martin Charcot. También algunas biografías pueden contarlo como la enfermedad de Charcot, en chilena literatura antigua, o sobre todo si también leen lo que es al respecto de la biografía de neurocirugía, pueden contarlo como enfermedad de Charcot. Quiero que recuerdes, como te decía, es una enfermedad tanto degenerativa de las motoneuronas superiores e inferiores, ¿ya? De tipo neuromuscular, y esto es muy importante, porque si te da una clínica netamente de primera neurona, no podemos pensar en ella. O si te da una clínica de netamente motoneurona, no podemos pensar en ella. Tiene que ser clínica de ambas, ¿correcto? Que porque característicamente quiero que recuerdes que comienza en una zona. Puede ser brazo izquierdo, brazo derecho, etcétera. Entonces, comienza en una zona, nada más. Y que posteriormente en esa zona va a tener mayor dificultad muscular con respecto a otra y que va a ir progresando. Eso sí, ¿ya? Chicos, ¿me confirman si se pierde la señal o por el estilo, por favor? Porque eh, mi internet falla a veces, ¿no? Sabemos que Stephen Hawking fue una persona muy conocida que tuvo esta enfermedad. No hay tratamiento actual para esta enfermedad, pero sí tratamientos paliativos, pero sin ningún beneficio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que saber con respecto a la clasificación de las enfermedades motoneuronas? Ahora, pues te decía, si es motoneurona superior, ah, propiamente dicha, no podemos pensar en un ELA. Si es inferior, de igual forma. Cuando es mutua, sí. ¿Por qué? Porque la ELA es característicamente de esto, de tanto motoneurona superior y motoneurona inferior. Tienes variedades, por ejemplo, hay literatura que te menciona que es esporádica, que es la clásica, luego te mencionaba una familiar, que es mucho más rara. Ahora, con respecto, ¿es rentable leer el punto de vista genético en estos casos? No. No es rentable a menos que te lo pregunten cosas muy puntuales, pero no hay un factor importante. ¿Ya? Recuerda que si nosotros hablamos de genes, quiero que recuerdes el cromosoma 17. Nada más, el gen SOD1 no es muy preguntable, no es muy rentable, pero te lo pueden preguntar. Ahora, con respecto a motoneuronas superiores, aquí te mencionaba la esclerosis lateral primaria. Y es se cataloga como una variedad de ELA, entre comillas, pero se manifiesta clínicamente por clínica de motoneurona superior. Ahora, recordando un poco la clínica de motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿ya? Recordemos con respecto a los reflejos, acá van a estar presentes, acá van a estar ausentes, ¿cierto? Recordemos con respecto al tono, acá hay espasticidad, acá hay flacidez, ¿ya? El famoso Babinski, ¿ya? Acá el Babinski es positivo, característicamente acá es negativo, ¿ya? Recordemos a grosso modo lo que es la motoneurona. Con respecto, podemos encontrar, ¿qué más características podemos encontrar con respecto si recordamos motoneurona superior e inferior? Recordemos que la ampliación, ¿cómo te afecta a los grupos musculares? Acá te genera una atrofia por desuso, y acá te genera una atrofia general, pero esta es por desuso, ¿ya? Acá hay aumento del tono muscular, acá hay disminución del tono muscular, ¿ya? Esas son las diferencias que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre nos van a preguntar en neurología característico, Babinski y eso. Y recuerda, ojo, Babinski positivo, quiero que recuerdes que es normal hasta los 2 años de edad en los niños, ¿ah? En lactantes es normal. ¿Por qué? Porque recuerda de qué vía sale la vía, que tienen que haberse explicado, la vía córtico-espinal, ¿cierto? Las células de la capa 5. Entonces, la de la gigante de Bex, por ejemplo. Ahora, de capa 5. Entonces, sale la vía córtico-espinal,
¿cierto? Recuerda que a nivel de la cápsula interna pasa por el brazo posterior, luego pasa a nivel mesencéfalo y luego decusa, ¿cierto? Un 90% es contralateral y un 10% es lateral. Muy bien, genial. Pero quiero que tengas presente que hasta los 2 años esta vía se encuentra totalmente inmadura. Ya se encuentra totalmente inmadura. Y a mí siempre me gusta relacionarlo con clínica para que puedas ubicarte. ¿Recuerdas que los niños pequeños hacen chapoteo con la boca? El famoso como pececitos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más hacen los niños? Tienen Babinski positivo, ¿cierto? Son reflejos arcaicos, son antiguos. ¿Por qué? Porque su vía de ellos no se encuentra madura. Juanca, ¿y qué me interesa eso? Es importante en el momento del examen neurológico. Porque si tú ves a un paciente con estos clínicos característicos arcaicos, ¿qué te quiere decir? Que su lóbulo frontal está inhibido. Porque recuerda que el lóbulo frontal se encarga de controlar esos reflejos. Entonces, tú dices eso, ese paciente tiene disinhibición frontal, tiene reflejos arcaicos. Basta decir, tiene los reflejos de un niño, porque un niño no tiene madurez por la vía corticoespinal. No se encuentra madura su vía. Entonces, es por eso. ¿Ya? Es algo muy importante, algo tan simple como diferenciar entre clínica de motoneurona superior e inferior, nos puede dar características importantes. Ahora, ¿son las únicas enfermedades que están en clínica motoneurona inferior? No, obviamente que no. Te le pueden dar varias incluso, ¿ya? Pero las más características con respecto asociadas a ELA, quiero que recuerdes estas. ¿Ya? Motoneuronas superiores e inferiores. La madurez es muy importante. No vamos a hablar de vías porque no me compete al tema, pero sí a grosso modo quiero que recuerdes eso, ¿ya? Y siempre digo meterle un poquito más de cosas. Nunca te olvides. Cuando tienes el tema más preguntado siempre va a ser ACV, ¿ya? Y te lo digo así nada más, nunca te olvides. Cuando te digan lesiones, siempre es contralateral. Eso tienes que saberlo perfectamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, te van a preguntar siempre todo esto de la vía. Perfecto. ¿Qué te pueden preguntar por acá? Rama superior de la arteria cerebral media te da fascia de Broca. Rama inferior de la arteria cerebral media te da fascia de Wernicke. Nada más centremos en eso y no vamos a entrar más en detalles. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ya hemos hablado de lo cuales son las clasificaciones de enfermedades. Yo te he mencionado que la esclerosis lateral primaria es una forma rara, como una variedad de la que es lo que es el ELA, ¿ya? No tiene mucho interés, solamente lo menciono. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Con respecto a la epidemiología, lo que estoy encontrando simplemente es que la variación es más frecuente en mujeres, pero no es mucha. ¿Cuál es la causa más frecuente de ELA? Si te preguntan, desconocido. Y en medicina, ¿cómo sabemos cuando es desconocido? ¿Qué decimos? Idiopático. Todo lo que es idiopático, no sabemos la causa. Esa es la causa más frecuente, idiopático, ¿ya? Esa es la causa más frecuente, idiopático. No hay una asociación. Sin embargo, te dicen, si mencionaba, se cree que el tabaquismo es un factor de riesgo. Y yo te pregunto, ¿en qué enfermedad neurodegenerativa el tabaquismo es un factor protector? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe en qué enfermedad neurodegenerativa En la el tabaco es un factor esclerosis protector? múltiple. Ah, ¿no se escucha, perdona? ¿Alguien? A ver si no escuché bien. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, es ahí el datito, ¿ya? Es ahí el datito que nos pueden preguntar o que nos pueden hacer caer, ¿ya? Es algo importante que debemos tener en cuenta. Factores genéticos, no hay genes que te pueden mencionar, pero te lo menciono a grosso modo. El más importante que quiero que recuerdes, el que más se relaciona es el SD1. ¿Por qué? Porque es el que se relaciona al ELA familiar, ¿ya? Es el que se relaciona al ELA familiar. Ahora, hay tipos de ELA característicos, pero cuando quiero que recuerdes cuando hay afectación del ELA vulvar, tiene menor tiempo de supervivencia. Eso es un factor de mal pronóstico. Factor de mal pronóstico. Este es un tema, no lo voy a hacer muy extenso, muchachos, porque simplemente no quiero que se explaye mucho este tema, vamos a ser lo más conciso posible. Y recordemos que actualmente tenía muy mal pronóstico el ELA en general, pero en la actualidad hay fármacos y fisioterapia que generan cierta expectativa de vida. No muy amplia, pero sí, sí buena, ¿ya? Bien, muy bien. Ahora con respecto a la también patológica, o quiero que recuerdes con
respecto a las formas relacionadas de las que te pueden preguntar. Vamos a hacer un pequeño mapita acá, ¿ya? Cuando nosotros sospechamos en ELA, nos pueden preguntar algunas formas relacionadas, ¿ya? Nosotros nos pueden preguntar relacionadas, formas relacionadas a ELA, ¿ya? ¿Qué nos pueden hacer preguntar? Por ejemplo, en una atrofia muscular progresiva. Atrofia muscular progresiva, que ya te la expliqué en el primer cuadro. ¿Pero por qué? Porque tiene unos diferenciales importantes y algunos datos. La esclerosis lateral primaria, la LP, ¿ya? Y lo que es la parálisis vulvar progresiva. Parálisis vulvar progresiva. Recordemos que toda patología en general que te afecta al bulbo es malo, porque recuerda que en el bulbo se encuentran los centros respiratorios. Si hablas de miastenia vulvar, te afecta. Si hablas, por ejemplo, si hablas una lesión en un TEC, que la lesión sea vulvar, ese paciente ya prácticamente está sacando una interconsulta con San Pedro. Entonces, cualquier lesión vulvar, quiero que tengas en claro por su origen anatómico, es malo, ¿ya? Con respecto a la atrofia muscular progresiva, esto, como te digo, está netamente relacionado a clínica de motoneurona inferior. Nada más, ese es el dato importante, ¿ya? Pero eso sí, las dos regiones del cuerpo se encuentran involucradas. Ya no sé, bueno, dibujando, lo siento. Las dos lesiones del cuerpo, tanto clínicamente, como por electrofisiología, se encuentran alteradas, ¿ya? Se encuentran alteradas. Ahora, con respecto a la LP, a la esclerosis lateral primaria. Este es un trastorno que básicamente es un trastorno progresivo que clínicamente se da a las motoneuronas superiores, ya a las motoneuronas superiores. Concepto bien claro. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que tienen que haber? Requiere la presencia de signos, se escucha bien, exclusivamente de motoneurona superior, pero al menos en dos de tres regiones. ¿Y cuáles son las dos tres regiones que tienen que ver? Región vulvar, ¿correcto? O de extremidad superior, ¿ya? O de extremidad inferior. Dos de tres para hacer un diagnóstico de una esclerosis lateral primaria. Y ausencia de síntomas sensoriales. Porque recuerda que la ELA clásica se asocia en algunos casos a clínica sensorial. ¿Ya? Ausencia de clínica de síntomas sensoriales. Y obviamente ausencia de clínica de motoneurona inferior. Ausencia. ¿Ya? Ausencia. Tiempo, si te preguntan por ahí, tiempo, 4 añitos, según le vas a encontrar 5, pero característicamente Up2Date te menciona 4 añitos. ¿Ya? 4 añitos. Y lo que es parálisis vulvar progresiva, ¿correcto? Parálisis vulvar progresiva, con respecto a la enfermedad, es netamente alteración del
gigantes de Bex. ¿Ya? La célula que más se pierde o la que más se atrofia es la célula gigante de Bex. ¿Cuáles son otros núcleos que pierden o que pueden haber alteraciones? Tenemos la columna de Clark, de la sustancia negra, el hipocampo. Tenemos lo que es el tálamo, la vía coronal posterior y vías espinocerebelosas. Suelen ser asintomáticos en estos casos y recuerda que si nosotros hablamos de vía coronal posterior, nos estamos refiriendo a una vía, si nosotros dibujamos la médula, a esta parte, ¿cierto? De los cordones posteriores. ¿Por qué? Porque aquí afecta la vía ascendente de lo que es famoso fascículo de Gold y de Burdach, ¿no? Antiguamente. También conocido tal vez como grácil y cuneiforme, y que recuerda que llevan la propiocepción, el tacto fino, la vibración de todo el cuerpo, ¿ya? Hasta nivel de miembros inferiores y de tórax, etcétera, del cuello para abajo. Recuerda que genera eso. Entonces, cuando se lesiona esta zona, el paciente pierde la propiocepción. ¿Qué quiere decir que la propiocepción? No ubica su cuerpo, pierde lo que es la vibración, no reconoce, ¿correcto? La vibración y pierde el tacto fino o el tacto epicrítico. Porque recuerda que las vías espinotalámicas son del famoso tacto burdo o tacto protopático. Si yo te pregunto, ¿qué otra enfermedad te puede afectar la vía de coronas posteriores? Una lesión de la espinal posterior. Cuando hablamos de síndromes medulares, te puede generar lesión de esta área. Característico y te genera un síndrome de corona posterior. ¿Se afecta la vía anterior? No. ¿Por qué? Porque la espinal anterior te irriga todo esto. ¿Me entienden? Entonces el concepto... Ah, ¿no se ve, chicos? Va, a ver, esperen. Ah, se salió, no sé por Pero he qué. visto todo, pero ahora no, no se debe hacer. A ver, ya, ahora, ¿ahora se Ahí se ve? ve. Ya, entonces voy a explicar esto. Sí. Ya, chicos, ¿no se veía desde anatomía patológica o desde qué punto? Entonces vamos borrando esto. Ya, lo siento. Muy bien. Entonces, con respecto a la anatomía patológica, me refería a que hay hallazgos tanto microscópicos y macroscópicos. Yo quiero que recuerdes, me gusta mucho a mí dibujar o hacer esquemas, porque no soy un buen dibujante. Macroscópicamente recuerda que nosotros en nuestra configuración externa, nosotros tenemos la línea cisura de Rolando, tenemos la circunvolución precentral o prerolándica. Entonces, acá hay atrofia. Característica de forma macroscópica. Si te preguntan qué células afecta con mayor frecuencia, las células gigantes de Bex, ¿ya? Ahora, ¿es la única lesión que te puede afectar? No. A nivel de médula, también te puede afectar los corones posteriores. Y esto es muy importante porque acá les quiero recordar algunos datitos de neurología, porque neuro es mucho nato. Nosotros recordamos nuestros cordones posteriores. Vamos dejando que está acá, ¿ya? Para que se pueda entender. Está más o menos, esto es, ya, ahí, listo. Nuestros cordones posteriores, acá encontramos las vías que les mencionaba, las de Gracil y cuneiforme, o también llamadas Gold y Burdach, si lees literatura antigua, ¿ya? Entonces, estas vías se encargan de la propiocepción, del tacto epicrítico y de la vibración, ¿ya? Cuando se pierde o se afecta estas vías, el paciente no puede tener un tacto fino o tacto epicrítico, quiere decir no reconoce exactamente qué está tocando, siente que está tocando algo, porque el tacto protopático se encuentra por la vía espinotalámica anterolateral con la termargesia. Acá está el tacto burdo, el grueso, siente que toca algo, pero no sabe qué es. O sea, siente decir, doctor, siento que estoy tocando algo, tú le das un lapicero y no siente que, no sabe que está tocando el lapicero, pero sabe que está tocando algo. La vibración y la propiocepción. La propiocepción es muy importante porque genera la ubicación del cuerpo en el espacio. Entonces, ¿qué otro síndrome o qué lesiones te puede afectar esta vía? Que no quiero que te olvides cuando veas síndromes medulares, la lesión de la arteria espinal posterior. Por ejemplo, te genera este síndrome medular característico. ¿Ya? Característico. Espinal posterior.
¿Por qué? La espinal anterior te irriga todo esto. Entonces, la espinal anterior no te afecta. Lo que te afecta a la espinal anterior es la vía de la vía de la propiocepción o tacto grueso, perdón, tacto grueso, tacto protopático y la termognesia, por la vía espinotalámica anterior. En cambio, la vía del cordón posterior, no. Ya es un concepto que quiero que quede bien claro y que no te olvides, práctico y sencillo, pero no te olvides, es de suma importancia. ¿Ya? De suma importancia. Recuerda que esta vía del cordón posterior se hace contralateral recién en el bulbo. Recién ahí se hace contralateral y asciende por la forma de la forma de vía. En cambio, esta, la espina talámica anterior, sí decusa rápidamente y se hace contralateral en la médula. Es algo, un concepto muy importante, importantísimo, chicos, cuando vean síndromes clínicos por stroke, lesiones de vasos sanguíneos, es vital, importantísimo. No se vayan a olvidar de esto, por favor. ¿Ya? Algo tan práctico, no se vayan a olvidar. Y recuerda que tu vía córtico-espinal nace de la vía de la circulación prerrolándica y luego se hace contralateral y decusa el 90%. No te olvides. ¿Ya? Algo práctico y que nunca te olvides. Si hay lesión acá arriba, te genera clínica de primera motoneurona. Pero cuando la lesión, si es a nivel neuromuscular, ya te da clínica de segunda neurona. Lo característico es de él es que te genera, te afecta tanto acá como te afecta acá. Ya, es una enfermedad demasiado rara. Yo personalmente nunca he tenido la oportunidad de verlo, pero es un punto de vista teórico. Si tienen alguna oportunidad, nunca se olviden, esos casos son rarísimos que solamente ocurren tal vez una vez en la vida, pero vale la pena. ¿Ya? Entonces, cuando se degeneran las motoneuronas superiores o motoneuronas inferiores, ¿qué clínica nos van a dar o qué afectaciones van a haber en los diferentes núcleos? ¿Quién es la afectación de estos núcleos? ¿Cuáles son los núcleos resistentes? Si te preguntaran, pregunta muy rebuscada del libro. Tienes el núcleo de Onuf, ¿ya? El facial, el trigémino y el oculomotor, ¿ya? El núcleo de Onuf se encuentra a qué nivel? El nivel de los segmentos sacros, ¿ya? Por eso estos pacientes tienen que controlar sus esfínteres, clásicamente al principio de la enfermedad. Y recuerda, no sé si has visto la película de Steve Hawkins, o la teoría del todo, si no me equivoco. Se ve que el paciente, bueno, no es tan fidedigno, pero quiero que tengas al principio esa imagen. Él puede controlar los esfínteres, puede parpadear, ningún problema. Entonces controla muy bien eso, también el facial. En cambio, ¿por qué casi un día se atora con la comida? Porque tanto el núcleo ambiguo y el núcleo hipogloso ahí es muy sensible, por lo tanto te genera parálisis vulvar. ¿Y qué núcleos o qué pares craneales encontramos en el bulbo? ¿Recuerdas? El 9, el 10 y el 11, ¿cierto? El 9 y el 10 y el 11. Y ellos se encargan, ¿el vago de qué se carga? Si se lesiona, ¿qué problemas hay? De disfagia, de disfonía, ¿cierto? De disfonía. Si yo te pregunto, ¿qué síndrome te puede afectar estos pares? ¿Recuerdas? El síndrome alterno de Wallenberg o Wallenberg, por lesión de la pica. ¿Recuerdas? Arteria serosa posterior inferior. También te afecta de esta forma. Siempre relacionado con síndromes para que no te olvides. Entonces, como te afecta a nivel vulvar estos pares, estos pacientes tienden con frecuencia a asfixiarse con la comida. Por eso Steven en la película, un día casi se muere por la comida. ¿Me entiendes? Eso son lo que te pueden preguntar con respecto a resistencia y sensibilidad. ¿Qué clínicas también puedes saber? Puede haber atrofia. Y acá hay algo muy importante que lo he puesto, que es lo que es la degeneración waleriana, o valeriana, como quieras decirlo. ¿Ya? La degeneración valeriana, o valeriana, como quieras decirlo, es una degeneración en forma anterógrada, es decir, para acá, porque hay una degeneración retrógrada, pero la valeriana, la waleriana, es una degeneración anterógrada, ¿ya? Ahora, si te preguntan con respecto a la degeneración de las motoneuronas inferiores, simplemente se afecta a las raíces anteriores medulares, las motoneuronas, básicamente las motoneuronas. Por eso te da clínica de motoneurona de inferior. ¿Ya? Es el concepto. Pero las superiores quiero que recuerdes eso, los núcleos resistentes y los sensibles. El de Ornov, que se encarga de la concentración, de la controlación de esfínteres, tienes el facial, trigémino y acumulador. ¿Cuáles son los más sensibles? El ambiguo y el hipogloso. Por eso los pacientes sufren de problemas de disfagia, de afonía y problemas de parálisis vulvar. Por lo tanto, tienen mucho riesgo de atorarse con la comida. Característico en estos pacientitos.
¿ya? Muy bien, ahora, con respecto a la clínica, yo digo, se recomiendan tres formas, se comienzan tres formas relacionadas a ella. Chicos, ¿me avisan si es que se vuelve a cortar la señal, por favor? ¿Ya? Tienes tres formas que mencionaba, lo que es la atrofia muscular expresiva, la parálisis muscular progresiva y la combinación de ambas. Entonces, yo te decía que la atrofia muscular progresiva comenzaba clínicamente, motora y electrofisiológicamente igual. La parálisis muscular progresiva comenzaba con clínica netamente de pares, de pares del bulbo, ¿ya? Y la combinación de ambas, que es la clásica, que es el 70% de los casos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Comienza básicamente por al pérdida motora, tanto sea de superior o inferior, de un lado. Esa es la clínica, ¿ya? Esa es la clínica. Básicamente, la clínica clásica comienza por una afectación de una mano o de una extremidad, de un solo lado. Vamos poniendo que sea de este lado. Comienza por una mano, ¿ya? Usualmente tiende a ser la extremidad dominante. A ver, sí se ve, sí se ve. Usualmente tiende a ser la extremidad dominante la afectación en estos casos, ¿ya? La extremidad dominante. Se comienza con atrofia de la extremidad, con pérdida de fuerza, pero no hay dolor. Ese es el dato que quiero que recuerdes. No hay dolor ni trastornos sensitivos que se puedan asociar, ¿ya? No hay dolor, no dolor y no hay trastornos sensitivos. Recuerda que si hablamos de motor y sensitivo, son totalmente diferentes, ¿ah? Son totalmente las vías diferentes. El paciente no puede moverla, pero no significa que no sienta, ¿ya? Por si acaso. No hay dolor y no hay pérdida sensitiva. La progresión, ¿de qué forma se hace? La afectación forma centrípeta, ¿ya? La clínica comienza de forma centrípeta, de forma centrípeta. No te olvides de eso, por favor. Son datitos muy... Y luego vete la otra. Y luego comienza a afectar el miembro afectado en el lugar afectado de la zona comenzada y vuelve a comenzar, ¿ya? La progresión es un pronóstico reservado, en realidad depende mucho. Hay muchos signos y síntomas de motoneurona superior e inferior a, por ejemplo, de motoneurona superior hay pérdida de destreza, lentitud del movimiento, tiene lo que es debilidad, tiene Babinski positivo, tiene lo que es una parálisis pseudobulbar que genera un risa y llanto espontáneo, correcto, con disfagia y disarte. Por eso Steven se ahogaba con la comida y Steven no podía hablar al final y que tenía que utilizar un aparato para que le pueda tener lo que es la fonación. Tenemos lo que son los palmoflexores, que son movimientos bruscos de piernas. Con signos y síntomas de motoneurona inferior tenemos debilidad, tienes atrofia, porque es clínica de motoneurona inferior, tienes arreflexia, clínica de motoneurona inferior, tienes fasciculaciones, clínica de motoneurona inferior, característicamente, y lo que son calambres o espasmos musculares, como quieras llamarlo, ¿ya? Como quieras llamarlo. Puede aparecerte muchos síntomas. La lista de síntomas es inmensa, pero básicamente tienes que recordar, clínica de motoneurona superior más inferior, en ausencia de dolor y trastornos sensitivos, en un paciente en promedio de 30 a 40 años, ya de 30 años aproximadamente, o 30 a 40 años, piensa que en tu caso clínico tienes la oportunidad de verlo en la vida real en un ELA, ¿ya? Piensa en un ELA. Si te preguntan, vamos siendo más finos, ¿cuáles son los signos precoces de afectación vulvar? Los signos precoces de afectación vulvar. Tienes dos. Fasciculaciones, ¿en qué zonas? En lengua y fasciculaciones en mentón. ¿Ya? Tienes fasciculaciones en lengua y tienes fasciculaciones en mentón. Con las dos características que ¿ya? Otra manifestación o característica importante es que el paciente no tolera el decúbito. Ya no puede tolerar el decúbito, tiene problemas respiratorios. Y luego tienes también lo que es parálisis laringia, todo lo que te afecta al décimo par, básicamente. Entonces, la clínica, como te digo, es una clínica muy florida, no es una clínica específica.
¿ya? No es una clínica específica, es muy florida, pero el concepto que quiero que tengas respecto es a este, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Este es un algoritmo sacado de lo que es Doc2Day, ¿ya? ¿Cuándo hablamos nosotros de ELA? ¿Cómo se diagnostica? Entonces, el diagnóstico es fácil cuando la enfermedad está avanzada, pues no, ya tú sabes, tú lo miras, el paciente tiene algo, sabes que es ELA. O por ejemplo, si es un paciente con AR avanzado, sabes que es ácido reumatoide, pero la idea es que nosotros identifiquemos antes de, porque eso mejora el pronóstico del paciente. Entonces, lo que tienes que